continuar con la presentación de este canal que se llama Enseñanzas del Reino de los Cielos. Hoy queremos terminar pues la presentación del Evangelio. Entendemos que el Evangelio no es lo que nos han contado. El Evangelio es totalmente diferente y hoy lo vamos a terminar de poquito a poquito, porque quisiéramos que todos entendamos el Evangelio del Señor, porque no nos han mentido mucho y en la medida que vayamos teniendo estudios, ustedes al ver estos videos van a entender pues que no es lo que nos han contado, sino que nos han mentido mucho. Lo último que terminamos en el video pasado es que Jesús dijo que las aves del campo no tienen nido y que los lirios pues nadie los viste, las plantas nadie les echa agua, nadie está atento de ellos, solamente el Señor, y el Señor las mantiene. Y así como Él está atento a ellos, pues ¿cómo no va a estar atento a nosotros que somos sus hijos? Explicaba a Jesús en su ministerio en la tierra. Entonces entendemos nosotros que no aspiraba el Señor a tener bienes en esta tierra, no aspiraron los apóstoles a tener bienes en esta tierra, porque el Evangelio no es de dinero. Además Jesús dijo un día: mi reino no es de este mundo. Entonces el Evangelio no se trata de dinero. El Evangelio se trata de tener una relación personal con Dios todos los días de la vida, desde que la persona se convierte al Señor. Entonces miramos eso, y que el Señor también le pidió al joven rico que para ser perfecto, que vendiera todo lo que tenía, que se lo diera a los pobres, y que entonces él fuera allá, entonces él iba a tener tesoro en el cielo y que fuera el que lo siguiera. Miramos cuando lo leímos que el joven rico se fue triste porque tenía mucho. Entonces eso de que amaba a los pobres, eso de que decía que amaba al prójimo como a él mismo, eso era mentira, porque para él era más importante los bienes que tenía que seguir a Jesús. Ahora está predicando una religión que tiene por sobrenombre Evangelio, y le han puesto el Evangelio de la prosperidad, pero eso no tiene nada que ver con la Biblia. Lo vamos a ir entendiendo a la medida que nosotros vayamos desarrollando los estudios que vamos a ir subiendo, para que todos ustedes, hermanos y amigos que miren estos videos, vean de que el Evangelio es sencillo, es fácil. Para adquirirlo, para vivirlo es difícil, tanto que no vamos a poder vivirlo, pero el Señor en su misericordia, al ver el esfuerzo que hacemos, Él nos va a dar la justificación a través de Jesús, no porque nosotros hayamos alcanzado la justificación, sino que como un premio al esfuerzo que hemos hecho por querer imitar al apóstol Pablo, que él imitó a su vez a Jesús. Entonces hemos visto dos escenarios: el de rico, que Jesús le pidió que hiciera pobre y lo siguiera, y la explicación de Jesús de que los lirios del campo no necesitan quien los riegue ni que los atienda, que las aves de los cielos no necesitan quien esté pendiente de ellos, y que el Dios de los cielos los mantiene, y que estemos confiados todos nosotros de que también va a estar atento a nosotros. Hay algo: si el Evangelio fuera dinero, entonces no todas las personas en todo el mundo tuviéramos acceso al Evangelio, sino nada más los que tienen dinero. Hubo alguien, y esto es una historia muy conocida, hoy la vamos a leer, y dice aquí en Lucas capítulo 19, algo muy, para que veamos el contraste entre un rico y otro. ¿Qué tienen que hacer los ricos para entrar al reino de los cielos? El reino de los cielos lo trajo Jesús y lo dejó en la tierra. Ahora nosotros, ricos y pobres, podemos entrar al reino de los cielos si fuéramos así, si hiciéramos algo como esto. Esta es una historia muy conocida, pero la vamos a comentar aquí para que nosotros miremos de qué manera los ricos pueden entrar al reino de los cielos. Voy a leer Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice: habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos
y rico. Estamos hablando de una persona que tenía mucho dinero, cuenta Lucas. Zaqueo tenía mucho dinero, que Jesús llegó a Jericó y él estaba pendiente, Zaqueo estaba pendiente de la llegada de Jesús, era publicano, o sea que él se dedicaba a cobrar los impuestos del gobierno y él se quedaba con una parte de eso y su parte, se quedaba con su parte y lo que restante se lo daba a los gobernantes, y aparte él se quedaba con la mayor parte porque él era jefe de publicano, o sea que había otros que a su vez trabajaban para él. Él era como un mayorista, podemos decirlo nosotros. Era un mayorista y tenía agentes a su cargo que cobraban impuestos, luego se los daban a él, le pagaba a los agentes por la cantidad de impuestos que habían recaudado, y luego él se quedaba con su parte, la ganancia de todos los que trabajaban para él, y los sobrantes se los daba al gobierno. Por eso era rico, porque hacía mucho trabajo, atendía a muchas personas pues que cobraban los impuestos, digamos nosotros, en este tiempo. Pero dice que el versículo 3 dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Él sabía la dirección que Jesús llevaba, y adelante miró que había un árbol y fue corriendo y se subió porque él deseaba ver a Jesús. Dice el 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Jesús, al ver de que Zaqueo quería verlo, entonces no tuvo solo el privilegio de verlo desde arriba de un árbol, sino que el Señor le regaló el privilegio de ir él a su casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió, dice, gozoso. O sea que se fue para su casa, se llevó para el Señor a su casa y estuvieron en su casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, porque los publicanos eran las personas más despreciables en Israel, porque a la hora de recaudar los impuestos, ellos hacían fraude, cobraban de más, y para quedarse con una mayor parte. Entonces las personas naturales, las que trabajaban y tenían que pagar impuestos a estas personas, casi siempre andaban enojados con ellos porque ellos defraudaban a las personas a la hora de cobrar los impuestos. Y cómo era posible que Jesús entrara a la casa de alguien que era un defraudador. Entonces el 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Era rico, y para entrar al reino de los cielos, que Jesús lo andaba con él, lo primero que hizo es lo contrario que hizo el joven rico. El Señor le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y vas a tener tesoro en el cielo. A Zaqueo el Señor ni siquiera se lo pidió, sino que al ver que los que andaban con él murmuraban de él, entonces él se puso en pie y le dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Que no era poco lo que él tenía, porque él era jefe de los publicanos, era jefe de los que recaudaban impuestos en aquel tiempo. Entonces él dijo así: y si en algo he defraudado a alguno, porque sabía él que todos murmuraban por eso, si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver, dijo, cuadruplicado. O sea, de que si había robado $1, iba a devolver 4 euros. Entonces aquí miramos aparte: Señor, no se lo puedo dar todo a los pobres porque yo sé que soy un defraudador. Y al entender yo que soy un defraudador, quiero rectificar mi mala conducta. Y si a alguien lo he defraudado, que venga y vamos a hacer cuenta y se lo voy a devolver 4 veces más. Por eso no se lo dio todo a los pobres, nada más la mitad, porque con la otra mitad él quería resarcir el daño que había hecho. Entonces, ahora vamos a entender algo. Zaqueo, después que dio la mitad de sus bienes a los pobres y después de haber pagado todo lo que había defraudado 4 veces, entonces se quedó sin dinero.
y ahora sí ya podía entrar al reino de los cielos. Para que nosotros miramos el contraste o la gran diferencia, si para decirlo de otra manera, entre el evangelio del reino de los cielos y el evangelio de la prosperidad. Miren, entonces, cuando el Señor vio que él hizo esto, que se estaba despojando de todo su dinero, ¿ve? Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea que a partir de hoy, Zaqueo, ya eres parte de mis discípulos y pues vas a entrar al reino de los cielos. O sea, a partir de hoy tú vas a vivir el evangelio. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este era un publicano que se había perdido, que andaba haciendo cosas malas, pero al ver a Jesús, entonces él entendió que tenía que cambiar. Y todo el dinero que había obtenido, las ganancias que había tenido malavidas, algunas de ellas, le dio a los pobres, y con lo que le sobró tuvo que pagar todo lo defraudado durante todo el tiempo que él había ejercido esta profesión. Entonces entendió él de que para entrar al reino de los cielos tenía que ser pobre. ¿Era rico antes que Jesús llegara a su casa? Sí. ¿Cómo quedó después que Jesús salió de su casa? Una parte para los pobres y lo que le sobró para pagar a todos los que le había defraudado. Entonces entendemos que si le quedó poco y ya terminó siendo pobre, porque es la manera que tenemos o que tiene que tener la persona para entrar al reino de los cielos. Bueno, voy a explicar algo más adelante acerca de esto. Ahora yo quiero que veamos algo. Ahora que nosotros miramos, oye, ¿por qué Zaqueo se tuvo que hacer pobre para entrar al reino de los cielos? Pues Jesús explicó algo en Mateo, en su capítulo 11, del 1 en adelante les voy a leer. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel, Juan estaba en la cárcel, lo habían encarcelado, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y esto es lo que más nos interesa. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Oye, ¿cuántos ricos habían en Israel? Muchísimo. Ahora, ¿por qué el Señor no va a predicarle a los ricos? Porque para entrar al reino de los cielos hay que hacerse pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice una de las bienaventuranzas, aunque no habla de dinero. Pero si uno no es pobre en espíritu, menos lo va a hacer el dinero. Entonces Jesús le mandó a decir a Juan que a los pobres les era predicado o les era anunciado el evangelio. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué habla nada más de los pobres? El Señor habla nada más de los pobres. Porque voy a hacer una gráfica. Los ricos, los que tienen dinero hoy en día, pueden darse el lujo de muchas cosas. Ellos pueden comprarse, digamos, un carro de $1 millón. Voy a escribirlo, $1 millón. Pueden comprárselos ellos. Un carro de $1 millón. Yo no me lo puedo comprar. Y muchos de los que andan conmigo no lo podemos comprar. Ahora, si para entrar al reino de los cielos fuera necesario que tener un carro de $1 millón, no entramos. ¿Cómo entramos?
si no tenemos el $1.000.000. Pero hay muchísima gente en el mundo que compra carros. Lamborghini es una de las marcas que valen $millones los carros, y ellos pueden comprárselo porque tienen dinero. Y si este fuera el requisito para entrar al reino de los cielos, entonces, hermanos míos, los pobres no pudiéramos entrar. Hace poquito había un pastor que se estaba riendo de los pastores pobres. ¿Ves? O sea, porque él es millonario, porque la gente que se reúne con él es millonaria, piensa que ya tiene abierto el reino de los cielos. Como dijo una mujer que a punta de dólares te voy a meter al cielo. ¿Quién es ella para decir que ella puede entrar, puede meterme a mí al reino de los cielos o al cielo, si ella no tiene ese poder? Ni siquiera puede entrar ella por su propio medio. ¿Cómo puede hacer que alguien entre? Estoy hablando de una de estas pastores millonarios que se burlan de los pastores que son pobres. ¿Ve? Entonces el Señor fue tan sencillo que le pidió al joven rico que se hiciera pobre. Zaqueo era muy rico y también terminó siendo pobre para ser parte de los discípulos del Señor. Entonces, no decimos nosotros que un rico no puede entrar al reino de los cielos, porque cuando leímos la historia del joven rico, Jesús dijo, porque es muy difícil, no imposible, difícil que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tienen que despojarse de muchas cosas para entrar al reino de los cielos. Ahora lo voy a poner más sencillo. Más sencillo. Muchas veces en los países de nosotros hay mucha gente tan pobre que va a comprar ropa usada. Vamos y compramos ropa usada porque no tenemos para comprarnos uno nuevo. No puedo yo comprarme una ropa nueva porque no tengo el suficiente dinero para irme a comprar y me la compro usada. Entonces, fíjate, el rico tiene la posibilidad de ir a los grandes bazares y comprarse pura ropa nueva. El pobre no puede ir a los bazares a comprar ropa nueva, pero el rico sí puede ir a comprar ropa usada si él quiere. Es la gran diferencia que hay entre un pobre y un rico. Entonces el Señor, sabiendo que si el rico quiere entrar al reino de los cielos, tiene que hacer lo que hacen los pobres. Entonces el reino de los cielos, el Señor bajó y se lo predicó a los pobres, y entonces a esta altura. Si el rico vive a esta altura, él tiene que bajarse a este nivel para poder entrar al reino de los cielos, porque el reino está en esta altura. La situación es difícil para un pobre si el reino del Señor lo pone aquí. Si el Señor pone el reino aquí, los pobres no llegamos. Entonces, para que los pobres pudiéramos entrar al reino de los cielos, lo puso aquí. Ahora sí, los ricos tienen acceso al reino de los cielos porque ellos pueden ir donde están los pobres. Los pobres no pueden ir donde están ellos. Esto es muy sencillo. Entonces, cuando nosotros leemos estas porciones de la Biblia y el Evangelio fue predicado al reino, a los pobres, y que Zaqueo se tuvo que ser pobre, y que el rico no pudo seguir al Señor, el rico joven no pudo seguir al Señor porque tenía muchos bienes y no se quiso ser pobre, entendemos entonces nosotros que el Evangelio de la prosperidad es una religión. Es una religión, y bendito sea el Señor que quiso anunciarles el Evangelio a los pobres. O sea, con nosotros se puso el Señor para que nosotros pudiéramos entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa con el Evangelio, con esta religión que ellos le llaman Evangelio? Desde hace mucho tiempo, según el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1 y versículo 6, se lo voy a leer, dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, escribe el apóstol Pablo. Entonces, el evangelio de la prosperidad, lo voy a escribir aquí. El evangelio
de la prosperidad es un evangelio diferente al que Jesús predicó. Entonces esto no viene de ahorita, esto viene desde el tiempo del apóstol Pablo. El evangelio de la prosperidad es tan diferente porque ahí nos dicen a nosotros que para demostrarles que estamos bien con el Señor tenemos que tener bendiciones materiales. El problema es que Jesús no vino a dar bendiciones materiales, ni dijo que nosotros nos íbamos a ser ricos, ni prometió dinero, ni prometió nada. Él lo que prometió fue vida eterna. Cuando eso esté pasando, antes de leer Gálatas, les voy a leer un versículo. En Sofonías, para leer capítulo 1 y desde el verso 14 lo voy a leer. Para que veamos qué va a pasar si el evangelio fuera para los que tienen dinero. ¿Ve? Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amargo la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Va a ser día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento. Va a ser día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre todas las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como el polvo y su carne como estiércol. Ahora, si el Señor quisiera de que para nosotros demostrar de que nosotros somos o estamos bien con Él, no hubiera mandado decir lo que dice aquí: ni su plata ni su oro podrá librarlos. Cuando leemos estos versículos y nosotros miramos a todos estos pastores que dicen de que para que uno demostrar que uno está bien con el Señor debe de progresar económicamente, entonces ¿para qué me va a servir mi plata y mi oro el día que el Señor actúe? Dice, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Cuando venga la destrucción de Dios o el castigo a la gente, aquí no habla de que el que tenga dinero va a poder solventar o va a poder comprar o va a poder sobornar al Señor con el dinero que tenga, o con el oro que tenga, con la plata que tenga. No. Por eso es que el Señor fue y le predicó a los pobres, porque en el evangelio no vale el dinero. Yo quisiera que si usted mire este video, lo lleve en su mente, ¿ve? Que el evangelio de la prosperidad es un evangelio que no tiene nada que ver con la Biblia, aunque se rían ellos, porque hay muchos pastores que tienen mucho dinero y se ríen de los pobres, o sea que ni entre ellos se quieren. En vez de estar contentos porque el Señor a él lo ha bendecido, se ríe del que no tiene. Nosotros pensamos de que si Jesús vino a predicar el evangelio a los pobres, es porque Él quiere que su pueblo sea un pueblo sin intereses materiales o intereses mezquinos, sino que su interés sea nada más el procurar, querer obtener la vida eterna cuando Jesús venga a esta tierra. Vamos a releer entonces Gálatas capítulo 1 y verso 6. Estoy maravillado, así el apóstol, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Ya miramos aquí que no tiene nada que ver el dinero con el evangelio del reino de los cielos. No que haya otro. O sea, no hay otro evangelio. El evangelio es único y lo trajo Jesús. Digo, no que haya otro, sino que hay algunos que pervierten y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea que habían algunas personas que en el nombre del evangelio de Cristo andaban enseñando cosas que no tenían nada que ver con la enseñanza que Jesús trajo a este mundo. Como dicen las personas ahora, de que usted tiene que ser un gran empresario, que usted tiene que ser un gran
empleado y que usted, y para demostrar que el Señor está con usted, tienen que subir el sueldo cada 3 meses en su empresa, y que si no es así, pues es que usted no está bien con el Señor. Eso es mentira. Aquí miramos nosotros bíblicamente que a los pobres les he enseñado el reino de los cielos. Ahora, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora viene una enseñanza de que quieren que a través de lo que usted gana o de lo que usted hace en su empresa, demostrar de que usted tiene que ver o que está bien con el Señor. O sea que los pobres no tienen nada que ver con el Señor y no tienen ellos ninguna esperanza de entrar al reino de los cielos. Es la que nos están metiendo en nuestra mente cosas que no tienen sentido según en el evangelio de Cristo. Ahora digo que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Una cosa es que yo quiera hacer algo y otra cosa es que lo pueda hacer. El evangelio de Cristo no hay manera de pervertirlo, porque ese es genuino y nadie se puede meter con ese evangelio. Desde el momento de que una persona comienza a cambiar los términos de las enseñanzas de Jesús, se está retirando del evangelio, se retira inmediatamente del evangelio y llega y pasa a ser una religión. Entonces, el evangelio no tiene nada que ver con la prosperidad ni con los millones de dólares que uno puede tener en el mundo. La religión sí. La religión sí. Entonces, y muchos dicen cada quien su religión. Está bien cada quien su religión, pero nada más los seguidores de Jesús viven el evangelio. Esto yo quisiera que nosotros lo tengamos con nosotros y que veamos nosotros, cuando veamos personas deshonestas que viven del evangelio, que no hacen nada, que solamente andan predicando para ir para abajo, que entendamos algo que el apóstol Pedro ya nos dijo. Con esto terminamos. El apóstol Pedro nos dijo algo. Segunda carta, capítulo 2. Lo voy a leer desde el 1 para que no tengamos nosotros pierde. Decía el apóstol así, instruyendo a los discípulos contemporáneos de él, les decía así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ya estamos advertidos nosotros que van a venir falsos profetas. ¿Cuándo van a llegar estos falsos profetas o nunca van a llegar? Un día lo vamos a estudiar y vamos a subir un video acerca de los falsos profetas, si van a venir, si ya están o si ya pasaron, para que nosotros nos podamos ubicar en qué tiempo estamos. Aquí nada más estamos viendo que el apóstol Pedro está diciendo que van a venir falsos profetas. Entonces, y dice el 2, muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea que estos falsos profetas van a ser la desilusiones, o sea que van a dividir al pueblo, porque no todos le van a creer a ellos, van a hacer las desilusiones. Y entonces, hermanos míos, muchos se van a ir con ellos y se apartan del evangelio del reino de los cielos. El 3, el que nos interesa, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto yo quisiera que si usted mire el video, lo vaya pensando desde ahorita. Si usted es mercadería y alguien vive de usted, si usted va y trabaja 5 o 6 días a la semana y le lleva el dinero a alguien y esta persona vive de ese dinero, usted es la mercadería con la que él obtiene sus ganancias y él vive sin trabajar. Ahora, si usted quiere ser mercadería de esta persona, sigue yendo, si no, apártese de ahí, porque el apóstol Pablo dijo, cuando lo leímos en 2 Tesalonicenses, que nos apartáramos de la gente que anda deshonestamente. Así dijo el apóstol. Bueno, entonces, ¿qué queremos ser nosotros? Lo voy a releer. Dice que por avaricia, o gentes ávaras, pues,
que le anda diciendo a usted que traiga el diezmo para la iglesia porque es el dinero del Señor. Ese dinero no es del Señor porque el Señor no necesita dinero. Él no necesita dinero. Ese dinero es del pastor o de los que lo dirigen a usted y se lo reparten entre ellos y no trabajan. Yo quisiera que usted lo piense y ya ni siquiera vaya a la iglesia que va si usted va a dejar su dinero ahí y no sabe qué pasa con su dinero. Entonces, ya está profetizado que por avaricia harán mercadería de nosotros con palabra fingida, que entre más dinero usted me traiga, más bendiciones va a tener del Señor. Y que si usted me trae la primicia, el Señor lo va a bendecir más. Entonces, todos los años, el primer cheque se lo dan muchas veces al pastor. Todas las ofrendas son del pastor y todos los diezmos son del pastor y el pastor no trabaja. El evangelio no es ese. No es ese. El apóstol Pablo dijo que el que no quiera trabajar, que no coma. Seguro sé que van a decir que Jesús dijo que el obrero digno es de su salario. Lo voy a explicar, no lo voy a leer porque es un versículo muy conocido, nada más lo voy a explicar. Este versículo. Sí es cierto que el obrero es digno de su salario, pero para que una persona sea obrero tiene que trabajar. Si usted trabaja en una compañía o se trabaja en una empresa o si trabaja para alguien así particular y trabajan 5 días a la semana, vamos a suponer 5 días a la semana y vamos a decir que en los 5 días a la semana usted se gana $100, entonces usted está ganando $20 diarios. Si va 4 días, no va a los 5, no le va a pagar 100, le va a pagar nada más 80. ¿Por qué? Porque el obrero digno es de su salario. Entonces los pastores a usted le dicen de que el obrero es digno de su salario para que usted le lleve el dinero, pero ellos no trabajan. Ellos no trabajan. Entonces la situación es que con esas palabras fingidas, que entre más dinero me traiga, más bendiciones va a tener el Señor, que si me trae las primicias y el cheque es grande, el que me vas a traer, de ese no te vas a quedar ni un 5, todo es mío, porque son las primicias que traes al Señor. ¿Cuál Señor? El Señor pastor, que vive de usted y que usted es la mercadería que Él usa para adquirir los bienes o el dinero. Y ahora sí, hermanos míos, ese es el evangelio de la prosperidad. Entonces, ¿cómo es posible que alguien me diga a mí que Jesús dijo que el obrero es digno de su salario y yo estoy manteniendo a alguien que no trabaja? Son cosas que no tienen sentido. Yo quisiera que usted, si va a una iglesia, no importa en qué lugar vaya, está bien de que si el pastor no trabaja, dígale que dijo el apóstol Pablo que no debe de comer, y que si va nada más a la iglesia y él quiere decirle a usted que el obrero es digno de su salario, dígale en qué trabaja él. Porque obrero se le llama a aquella persona que hace un trabajo, que hace una labor. Pregúntele a su pastor qué hace. Ahora, si a usted le dice, no, es que mi trabajo es predicar, entonces que le diga cuánto cobró el apóstol Pablo por predicar, cuánto cobró el apóstol Pedro por predicar, cuánto cobró Jesús por predicar, cuánto cobró esa gente por predicar. Si ellos no cobraron, ¿por qué la persona con la que usted va, ella sí cobra? Alguien me dijo a mí un día, digo, es que mi pastor trabaja, estudiando para llevarnos el pan espiritual que nos da una vez a la semana, o sea, los domingos, me dijo. Yo le dije, dile a tu pastor que yo puedo ir y darle esa predicación y no le puedo cobrar ni un 5, y ya dejen de darle el dinero. Piensen, el evangelio del reino de los cielos no tiene nada que ver con dinero. Llévenlo en su mente y vaya pensando qué hacer, porque a la medida que yo vayamos subiendo estos videos, se va a ir enterando usted de un montón de mentiras que le han dado. Y una de las próximas estudios que vamos a tener es el diezmo, para que nadie lo engañe y usted sepa qué hacer con el diezmo. Por ahorita que llegamos hasta aquí, si han mirado este video, que el Señor bendiga.